Buenos días y bendiciones. Qué bueno que ya usted está conectado con nosotros y nosotros con ustedes, porque estos medios nos permiten conectarnos mucho más allá de los territorios geográficos y más allá inclusive de los mares. Qué bueno que usted se encuentra con nosotros. Hoy es el día que ha hecho el Señor para que usted se goce y se alegre en Él, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Qué bueno que usted está aquí y qué bueno que me permite a mí poder llegar a través de estas plataformas digitales para poder invitarles. Conéctese, quédese conectado con nosotros. Estamos aquí en directo, en vivo y en directo, desde nuestra iglesia, Tabernáculo de Alabanza y Restauración, La Senda Antigua, desde el barrio Piñas, en Toalta, Puerto Rico. Y hoy tenemos un culto poderoso, dándole gloria y honra siempre al que la merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted está muy a tiempo de que usted se eche para acá, échese para acá, visítenos, venga y vea lo mucho que nosotros aquí nos disfrutamos y nos saboreamos la palabra de Dios, y cómo la palabra de Dios llega a nuestras vidas y nos transforma mediante el poder del Espíritu Santo. Qué bueno que usted está aquí con nosotros y bienvenido siempre es. Y no me presenté. Mi nombre es la pastora Zulema Flores. Qué bueno que yo estoy aquí conectada con usted. Conéctese a través de todas las plataformas, a través de Instagram, Apóstol Wanda Rolón, a través de Facebook, Apóstol Wanda Rolón, a través de nuestra plataforma digital CTNI. Conéctese a través de nuestra página alaba.org. Durante toda la mañana de hoy y parte de la tarde vamos a estar conectados con usted con un culto poderoso, donde usted va a recibir una palabra que lo inspire, que lo motive, que pueda usted aumentar su fe. A lo mejor hoy tu fe menguó por alguna dificultad, por algo que te pudo haber pasado, pero hoy el Señor te dice que no temas, que no desmayes, que Él es tu Dios, que te fortalece, que está contigo. A pesar de todas las circunstancias, Dios te amó a ti primero. Él te formó en el vientre de tu madre.
Él tiene propósito contigo. Conéctate, quédate conectado, avísale a otros cuando hay buenos especiales y cuando hay buenas cositas, ¿verdad? Que compartimos, le dan like y le dan share. Pues en esta mañana yo te invito a que tú le des like y que tú le des share para que puedas bendecir a otros, para que tú puedas decirle a otros lo bueno y lo maravilloso que es el Señor. Te quiero compartir que nuestro culto de hoy comienza a las 10:30 de la mañana. Y si usted está ahí viéndonos ya conectado y usted está pensando qué voy a hacer, hoy no tengo nada planificado, hoy estoy aburrida, no sé qué hacer hoy y está nublado y para la playa no puedo ir, pues aquí hay ríos de agua viva. Ríos de agua viva para vida eterna. Échate para acá con nosotros, te estamos esperando. Esto es una iglesia segura para toda la familia. Aquí tenemos una variedad de ministerios donde tú puedes venir y hacerte parte del cuerpo de Cristo, que estamos siempre en movimiento, en crecimiento. También tengo que anunciarte que durante la semana tenemos una programación. Los lunes estamos de culto de oración. Desde las 7 de la noche estamos dentro de nuestra casa en el culto de oración que también se pasa a través de nuestras redes sociales. En el mismo día de los lunes tenemos también a nuestro pastor y apóstol Pablo con los caminantes de la casa. Están ejercitando su cuerpo, pero también están ejercitando la fe, porque escuchan palabra que los edifica y dan testimonios poderosos que incrementa la fe del que escucha. Fíjate, también estamos los miércoles a las 7:30 de la mañana. Estamos los miércoles en culto de alabanza y adoración los miércoles. Puedes venir con nosotros. Estamos los viernes, la mejor generación que hay en todo el mundo, y como dicen los muchachos, en el mundo mundial, la mejor generación, la generación antorcha. No importa que no tengas a lo mejor 15, que no tengas 20, que no tengas 25, pero si los viernes dispones desde las 7:30 de la noche, échate para acá, para nuestra casa en el barrio Piñas de Toalta. Aquí en la iglesia, la Senda Antigua, están los jóvenes más cool, porque son los jóvenes llenos del Espíritu Santo de Dios y están todos los viernes. También estamos todos los domingos, como el día de hoy, desde las 10:30 de la mañana. Desde las 10 ya tenemos un discipulado, tenemos el discipulado integral y el discipulado para los nuevos creyentes, para aquellos que se han añadido recientemente al cuerpo de Cristo y que necesitan aprender, porque esto es un aprendizaje constante y el que comenzó la buena obra la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es por eso que es necesario que estemos todo el tiempo conectados a la fuente, y esa fuente es Dios. El único y creador, el único Dios, el Dios todopoderoso, ese Dios que te creó, que te formó, que te dice que te ama, que tiene buenos planes para contigo, que son planes de bien y son planes para darte un futuro con una gran esperanza, que no son planes de mal, son planes para bendecirte. Por eso te invito nuevamente a que estás a tiempo, son las 10:38 solamente. Así que vente para acá, que nosotros estamos aquí para servirte. Así que con esto me voy despidiendo y diciéndote que estás a tiempo de llegar. Si no puedes llegar porque te encuentras en una área geográfica distante, pues quédate conectado con nosotros a través de las redes sociales. Dale like, dale share. También nos puedes llamar al 730-5880 para que oremos por ti. Hay hombres y mujeres llenos del amor de Dios para orar por ti, para ponerse contigo en acuerdo, para que todo lo que se pida al Padre sea hecho en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos y a todas los que estuvieron conectados. Quédate pegadito a nuestras plataformas, que vas a ser más que bendecido. Con nuestra adoración, tu trono
trono con tu adoración. Bendito Jesús. La tengo. La tengo. Dile que está a tu lado. Díselo, díselo. Dile. La tengo. La tengo. Oye, pero díselo. Dile. La unción está sobre mí. Yo no sé, pero la tengo. ¡Vamos! ¡Vamos, gózate! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Sí, la tengo! La unción está sobre mí. Yo no sé, pero la tengo. La tengo. La tengo. La tengo. La tengo. La unción está sobre mí. Yo no sé, pero la tengo. La unción está sobre mí. La unción está sobre mí. Yo no sé, pero la tengo. La unción está sobre mí. La unción está sobre mí. Yo no sé, pero la tengo. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Dígame qué. Dime qué. Mira lo que ha hecho Dios. Mira lo que ha hecho Dios. ¿Cómo es que dice? Tocó mi mente, me sanó. Justo a tiempo me sanó. A su nombre alabaré. A su nombre alabaré. Todos los días lo haré. Yeah. Ven a alabarle. Mira lo que ha hecho Dios. Mira lo que ha hecho. Mira lo que ha hecho Dios. Yeah, 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 yeah. Mira lo que ha hecho Dios. Tocó mi mente. Me sanó. A tiempo me sanó. A su nombre alabaré. A su nombre alabaré. Todos los días lo haré. Ven a alabarle. Mira lo que ha hecho Dios. Yeah. Yeah. Vamos, adóralo. Recibe toda la ofrenda, Señor. Recibe toda la ofrenda, Señor. Recibe la ofrenda. Recibe nuestra ofrenda. Alza tus manos. Te damos toda la gloria. Vamos. Oh, recibe nuestra ofrenda. Te damos hoy la gloria. De nuevo. Recibe nuestra ofrenda. Te damos hoy la gloria. Tu trono llenaremos con nuestra adoración. Díselo una vez más a Él. Recibe nuestra ofrenda. Te damos hoy la gloria. Tu trono llenaremos con nuestra adoración. Yeah. Recibe nuestra ofrenda.
con nuestra adoración. Sí, Señor. Vamos, dáselo fuerte a Él, merecedor de toda gloria y honra es Él. A ti adoramos. Aleluya. ¿Cuántos tienen peticiones delante de la presencia del Señor? En el día de hoy vienen a cumplimiento todas aquellas conforme a la palabra del Dios Todopoderoso. Te adoramos, Señor. Declaramos cielos abiertos. Declaramos cielos abiertos. Gracias, Señor. Exaltamos tu nombre. Vinimos para adorar tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por cada una de las bendiciones que has desatado sobre nuestras vidas y todas las que llevan nuestro nombre. Que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí, que mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra, que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí, que mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra. Se están rompiendo los cielos, su gloria está descendiendo, un hueco se abre en las nubes, podemos ver al Rey. Se están rompiendo los cielos, su gloria está descendiendo, un hueco se abre en las nubes, podemos ver al Rey. Oh Señor, tú contestas cada petición del corazón de tus hijos. Cántalo conmigo. Que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí, que mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra, que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí, que mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra. Se están rompiendo los cielos, su gloria está descendiendo, un hueco se abre en las nubes, podemos ver al Rey. Se están rompiendo los cielos, su gloria está descendiendo, un hueco se abre en las nubes, podemos ver al Rey. Se están rompiendo los cielos, su gloria está descendiendo, un hueco se abre en las nubes, podemos ver al Rey. Una vez más. Se están rompiendo los cielos, su gloria está descendiendo, un hueco se abre en las nubes, podemos ver al Rey. Hay ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, y hay ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, y hay ángeles que suben,
ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, y hay ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Cántalo, pueblo de Dios. Oh Señor, para ver tu presencia descendiendo en nosotros, descendiendo en nosotros. Cántala con nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Y hay ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, y hay ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, ven, invade este lugar. Espíritu Santo, ven, dile a él. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven, invade este lugar. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, invade este lugar. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, invade este lugar. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, invade este lugar. Díselo a él. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, invade este lugar. Una vez más. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, invade este lugar. Oh Señor, oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor,
pierdes los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Y hay ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, y hay ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, y hay ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, y hay ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, y hay ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, y hay ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, y hay ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, y hay ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan. Dale un aplauso al Señor en esta mañana hermosa, hermano. Qué hermoso. Más fuerte ese aplauso para nuestro Dios. A Él damos toda gloria, a Él damos toda honra, a Él damos toda nuestra adoración. Este es el día que hizo el Señor. Por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en Él. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? Nos alegramos, nos gozamos en su presencia. No hay mejor lugar que comenzar una semana, domingo, en la presencia del Señor. Porque sabemos que algo Dios comenzó a hacer en nuestra vida. Alguien dice gloria a Dios. Sabemos que algo Dios ya comenzó a hacer. Alguien lo sabe, que Dios comenzó a hacer algo. Dios se está moviendo en este lugar de una manera muy poderosa, muy singular, muy personal contigo. Está tocando tu corazón, te está dando fuerza, te está dando fortaleza. Está cambiando tu lamento en baile y tu tristeza también la está cambiando en alegría. Dile que está a tu lado: yo vine alegre hoy. Dile: vine alegre hoy. Yo vine feliz a la casa del Señor. No hay nadie que pueda desconectarme de la bendición de Dios. Aquí hay un pueblo que está alegre. Hay un pueblo que está alegre, que está alegre, que está alegre. Vamos, comparta con el que está a su lado y dígale: yo estoy feliz, yo estoy feliz, yo estoy alegre, yo estoy contento. Dile: el diablo no ha podido quitarme la sonrisa. Dile: estoy celebrando en esta mañana. Gloria a Dios. Acá hay un pueblo celebrando. Acá hay un pueblo que vino al barrio Piñas en Toa Alta, a la casa del Señor, a decirle: Señor, gracias por este tiempo, gracias por ese... Alguien da un grito de victoria, vamos, un grito de celebración, un grito de que estamos en este lugar diciendo: Señor, tú eres nuestro Dios. Y cuando hay celebración anticipada en el pueblo, hermano, es que Dios se compromete a hacer algo y recompensar su pueblo. Y me gustaría que el que está a su lado, aparte que le diga: qué bueno verte en la casa del Señor, le diga: yo siento en mi corazón que algo Dios va a hacer contigo hoy. Dile: siento en mi corazón que algo Dios va a hacer contigo, algo poderoso, algo poderoso. Dile: esto no es cualquier domingo, no es un domingo vamos, díselo en el nombre del Señor. Dile: yo me niego a pensar que es un domingo más. Dile: hay algo en la atmósfera, hay algo en la atmósfera, hay algo en la atmósfera, hay algo en la atmósfera. Mi espíritu lo siente en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias en este tiempo. Aleluya, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, poderoso. No has perdido ninguna batalla y tu pueblo por eso te adora y por eso te honra. Yo quiero aprovechar este tiempo, atmósfera de milagros, atmósfera de señales de parte de Dios. No es venir con palabras persuasivas de humana sabiduría, dijo el apóstol Pablo, sino con demostración de poder. Alguien diga: demostración de poder, demostración de poder. Y en esta hora quisiera que nuestra hermana Maritere, líder de intercesión de esta casa, en medio de los días
de decretos que precisamente hemos declarado en esta casa por 90 días. Que venga por acá y adicional pueda orar por las peticiones que tenemos en esta mañana. Y sabemos que hay un milagro que está para ti, hermano. Yo lo creo. Yo uno mi fe con tu fe. Y lo que para el hombre es imposible, Dios puede hacer lo posible en esta mañana. Den un aplauso al Señor en esta hora. Nuestra hermana líder de intercesión, Maritere. Bendiciones. El decreto del día de hoy es la bendición de congregarnos. Porque sabemos que del trono del Señor mana bendición para nosotros los hijos, más hay una bendición particular, porque esa es particular para cuando nos congregamos. Así que nosotros estamos hoy bajo esa bendición y queremos declarar en el Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En esta hora, en el poder del acuerdo y en el nombre de Jesús, vamos a, Pastor Ramón, las peticiones. Vamos a pararnos en la brecha a favor de las peticiones del pueblo, de los que están aquí y de los que no están aquí, del cuerpo de Cristo, y sabiendo nosotros que aquello que nosotros sembramos también recibimos. Nosotros en esta hora nos paramos como intercesores y también vamos a estar clamando por las peticiones de cada uno de nosotros. Yo le voy a pedir, antes de comenzar a orar por las peticiones, con mucho respeto, que nos pongamos la mano en la cabeza. Y en el nombre de Jesús, declaro por el poder de su palabra que todo pensamiento contrario que pretende confundir, que pretende distraer, que pretende desestabilizar las emociones nuestras, está atado, cancelado y desautorizado en el nombre poderoso de Jesús. Oh, vamos, comience a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores en esta hora con toda la autoridad del cielo. Vengo contra todo lo que pretende detener, contra todo lo que pretende confundir, contra todo lo que está tratando de robarle a nosotros los hijos de Dios la capacidad de establecer prioridades correctamente. Y en el nombre de Jesús declaro, como dice la palabra, que tenemos la mente de Cristo y que ningún arma forjada contra nosotros podrá prosperar. Bendito sea tu nombre. Yo le voy a pedir con mucho respeto, hermano. Tenemos que hacernos uno en la oración. Tenemos que entrar en el poder del acuerdo. A muchas personas en este momento se le va la vida. Espíritu Santo de Dios. Padre, en tu nombre, en el nombre de Jesús, clamamos delante de tu trono, Padre bueno y Dios eterno, para que aquellos que en esta hora están atravesando entre la vida y la muerte, Señor, nosotros enviamos tu palabra de bendición y declaramos vida y vida en abundancia para aquellos que en esta hora, Señor, en los hospitales, en las casas, quizás a través de un accidente en la carretera, quizás a través de algún conflicto en esta hora, quizás su vida está, Señor, está luchando, y nosotros declaramos en el nombre de Jesús vida y vida en abundancia. También clamamos, Señor, porque si alguno está batallando entre la vida y la muerte y aún no ha recibido a nuestro Señor como Señor y Salvador, que haya alguien que se le acerque, o que si en algún momento escuchó, Señor, tu palabra, que esa semilla en este momento, Señor, venga a su pensamiento y que pueda rendir su vida al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así también declaramos, Padre bueno y Dios eterno, que en aquellos hogares que en esta hora pudiera estar habiendo conflicto, nosotros atamos en el nombre de Jesús todo espíritu de contienda y declaramos tu paz, la que sobrepasa todo entendimiento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, seguimos en el poder del acuerdo y te presentamos, Señor, la fe de nosotros, tu pueblo, clamando en el poder del acuerdo para que esas peticiones que están siendo presentadas delante de tu trono, Padre, abras los cielos
y hagas descender, Padre, ángeles con la respuesta a las peticiones y al clamor de nosotros, tu pueblo. En esta hora, Padre, en tu nombre, Jesús, declaramos que en lugar de luto y tristeza es el gozo tuyo el que desciende, Padre, sobre nosotros, tu pueblo. En esta hora, Señor, toda tristeza es erradicada. Tomamos autoridad sobre ella y declaramos tu gozo sobre nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. En esta hora venimos contra todo lo que se ha levantado a tratar de entorpecer las finanzas de tu pueblo. Lo cancelamos, lo declaramos inoperante, desautorizamos el espíritu de miseria y declaramos la bendición del Señor que enriquece y no añade tristeza con ella sobre nosotros, tu pueblo. En esta hora oramos por Víctor, la empleada de Marín que perdió su mamá. Señor, enviamos tu palabra de fortaleza y consuelo sobre Víctor y toda su familia. Señor, tu paz, la que sobrepasa todo entendimiento. Muchas personas no entienden, pero nosotros sabemos que es real, que en medio del dolor podemos disfrutar y movernos con absoluta paz, la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. Le enviamos en esta hora sobre Víctor y sobre toda su familia. Gracias, Padre bueno y Dios eterno. Señor, asimismo también enviamos una palabra sobre cada iglesia de nuestra nación, declarando, clamando y creyendo que el cuidado que tú tienes en esta casa también, Señor, está sobre las iglesias hijas de esta casa, está sobre cada altar donde el Espíritu Santo tuyo se mueve, está sobre cada familia donde el Espíritu Santo tuyo se le ha dado el lugar, donde hogares que son cristocéntricos, Señor, que en esta hora comiencen a moverse los ríos de agua viva, que comience a haber bendición, Señor, que comiencen a alinearse las cosas conforme tu palabra lo establece. Bendito sea tu nombre y así también clamamos, Señor, por aquellos que viven sin esperanza, para que en esta hora, Padre, les sea revelado que la cruz también, que el sacrificio de la cruz también fue por ellos. Y creemos, Señor, por una gran cosecha de alma a través del 100 por 35 para gloria y honra de tu nombre. Levantemos un aplauso fuerte al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Bendito sea tu nombre, Señor. Si ese aplauso es para Jesús, déselo más fuerte. Déselo bien fuerte, bien fuerte. Hemos venido a celebrar a Cristo. Y los cielos se abrieron sobre nosotros. Dígale a su hermano, qué bien te ves. Dígale, bendiga la vida de alguien, hágale el día. Y dígale a su hermano, qué bien te ves, qué bueno que estás en la casa del Señor. Bienvenidos todos los que están por primera vez. Y junte sus manos para aplaudir a favor de Luz Nereida Fernández y Fernando, que están con nosotros de aquí de Bayamón. No sé dónde están, levanten sus manos, Luz y Fernando, para saber dónde están. Si usted lo ve antes que yo, que la luz no me deja, mírelos por allí, amén. Alanis y Génesis están con nosotros también. Denle un aplauso al Señor. Qué bueno, no sé dónde están, pero te levante la manita para que le podamos identificar. Amén. Génesis y Alani. Llenaron, son 4, no, son las mismas. No hay problema. ¿Cómo le decimos a nuestros invitados especiales? Bienvenidos a la casa del Señor. Están en el mejor lugar. Y le invitamos para que de la misma manera que llegó aquí, si no tiene un lugar donde congregarse, pueda hacer de esta su casa. Por alguna razón la gente más linda del mundo se reúne aquí. La gente más feliz. La gente más próspera. Los más bendecidos. Incluso hay un par de millonarios por ahí. Ok, lo superamos. Diga amén.
No le digo que la mejor gente se congrega en la senda antigua. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué pasó? ¡A rayos! Qué mujer más linda, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias. Wow. Los bendigo. No hay mejor lugar que estar aquí. Hoy sí es mi día de cumpleaños. Hoy. Así que un día como hoy, a las 10 de la mañana nací. Así que tengo muy poquito tiempo. Solamente 1 hora. Pero ya yo no cumplo, yo celebro. Fíjese, yo celebro. O sea, hay que ser inteligente, hermano. Y entonces, pues, gracias. Y aquí estoy dándole el primado al Señor, después que me lleven a comer y todas esas cosas, porque para eso tenemos toda la tarde o todo el mes, no hay problema. Qué bueno cuando uno cumple tempranito en el mes, ¿verdad? Los primeros días celebra 30 días más. Así que, y este año mejor porque tiene 31 este mes. Pero le doy las gracias. No ha sido fácil, pero con Cristo se puede. Amén. Y como les decía, si está buscando un lugar donde congregarse y la quiere pasar bien, esta es su casa. Mañana hay oración, poderosa oración. Le invitamos para que a las 7:30 esté aquí. Se dé cita en la casa para honrar al Señor. El miércoles en la mañana tenemos en el tabernáculo a la misionera Ivette Francisco. Qué chévere. Amén. Y en la noche tenemos nuestra reunión, así que le esperamos el miércoles en la noche para que juntos podamos adorar a Dios. El viernes se reúne la mejor generación, Generación Antorcha, pero este viernes toda la generación es joven, porque este viernes tenemos el evento de evangelismo sobrenatural. La escuela de evangelismo sobrenatural es este viernes que comienza a las 7:30 y continúa y concluye el sábado a la 1 de la tarde el sábado. Así que vamos a tener la bendición de tener a todos esos ministros de Dios, una escuela que se ha preparado para levantar esta última cosecha de almas. Así que todos somos evangelistas, todos somos pregoneros de la palabra. Le exhortamos a que venga, a que esté aquí, a que reciba la enseñanza, el conocimiento, reciba la impartición que se va a desatar. Así que va a ser un tiempo extraordinario. No tiene costo, no tiene que registrarse. Usted llega aquí tempranito ese viernes y el sábado y estaremos aquí para recibir todo lo que Dios tiene a través de estos ministros extraordinarios del Señor. Luego, apunta esta fecha, agosto 20, la Senda Antigua y la Catedral del Niño le invitan al Congreso de Niños Radical. Va a ser en el estacionamiento a partir del mediodía. Junto con esto vamos a tener a estos ministros extraordinarios, a Leo, a Jazz, a Alwin y a los, yo los conozco por los gemelos, ¿verdad? Pero amén, van a estar ministrando la palabra poderoso. Van a ser 2 días de tremenda bendición, así que le esperamos, no se quede. Y también, junto con el Congreso, de manera simultánea, se va a estar celebrando la Feria de Salud. Así que va a ser un tiempo para que apoyemos a nuestros niños de una manera extraordinaria. Hoy tenemos bautismo, así que hoy va a ser un día espectacular. Y vamos a tener ese tiempo maravilloso. Dice ahí, separe la fecha. Congreso de Hombres, 1 de octubre. Así que hay unas tremendas sorpresas, va a estar de lujo. Ese Congreso de Hombres va a ser el sábado 1 de octubre. También queremos recordarle la fecha del Congreso de los Jóvenes, el 29, sábado 29 de octubre, bajo el lema Enfoque. Así que vaya guardando esa fecha, haciendo los ajustes para estar acá y tener un tiempo de impartición súper poderoso. Va a ser, los eventos que se hacen aquí no son eventos, o sea, realmente son tiempos de Dios, portales que Dios abre, permite para que nosotros seamos impartidos de una manera sobrenatural, así que por eso no nos perdemos nada de lo que va a estar sucediendo. Y son unos meses de bendición. Recuerde que Dios dijo que teníamos 3 meses completos. 3 meses completos de una manifestación profética sobrenatural. Así que usted esté a la expectativa y agarre todas las oportunidades, aprovéchelas para usted que se manifieste lo sobrenatural de Dios, porque realmente son puertas que Dios permite que las conozcamos, que se abren, que Él nos las revela para que nosotros hagamos cosas extraordinarias para la gloria de su nombre. Le invito en este momento a que pueda buscar la escritura
Y las personas que están en pantalla, la persona que está, me busque Malaquías capítulo 3, porque qué bueno que vamos a ofrendar. Alguien que celebre conmigo. Y mientras allá me buscan el texto, Malaquías capítulo 3, versículo 10. Gracias. Moisés Torres, desde Arecibo, está con nosotros. Denle un aplauso al señor Moisés. Míralo allí, te bendecimos. Gracias por acompañarnos. Qué bueno. Dígale a la persona que está a su lado, mi ofrenda tiene poder. Dígale a la persona que tiene a su lado. Pero más vale que se lo diga con una ofrenda en la mano. Sí, porque esto no es una frase así que vamos a soltar y no. Usted tiene, haga la acción. Haga la acción. Saque una buena ofrenda para el Señor. Tome la ofrenda que está ahí en su mano, la que usted dispuso en su corazón desde que usted sabía que vino a adorar a Dios esta mañana. Y con su ofrenda en la mano, dígale a su vecino de adoración, mi ofrenda tiene poder. Dígale, pero con la ofrenda. Y si es ATH móvil, con el celular en la mano. Mi ofrenda tiene poder. Vamos, active esa fe. ¿Dónde están por allá atrás que no los veo? Mi ofrenda tiene poder. Levante la mano con la ofrenda, con el teléfono, con el sobre. Mi ofrenda tiene poder. Dígalo. Mi ofrenda tiene poder. ¿De qué tiene poder? ¿Para qué tiene poder la ofrenda? Mire, una ofrenda puede cambiar la dirección de alguien. Amén. Una ofrenda tiene el poder de causar rompimiento. Amén. ¿Cuántos saben que sí? ¿Cuántos han visto que después de una ofrenda, mire, con nombre, sazonada con un buen nombre, ha ocurrido algo extraordinario? El ministro Radamés nos lo testifica y es verdad. Del primer pacto que él pidió de $100, yo recibí 5 veces más. Hubiera contado más, pero de esa primera, de la segunda estoy esperando, pero yo sé que viene. Amén. Y cada ofrenda que usted trae al altar de Dios, y como bien enseñaba el apóstol en días recientes, con el corazón adecuado, con el corazón correcto, tiene la capacidad, el poder. ¿Usted sabe por qué? Porque se convierte en un arma de guerra espiritual. ¿Y qué dice Malaquías 3:10? Traigan algunos diezmos. Traigan todo, que no se te escape nada. Tiene que ser íntegro el diezmo para el Señor. Traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. El único lugar en la Biblia donde Dios te dice que lo pruebes. Y probadme ahora en esto. Dice nada más y nada menos que ¿quién? Jehová de los ejércitos. Yo lo que hago es repetirlo. Pero lo estableció Dios. Si no os abriré las ventanas de los cielos. Hay versiones que dicen las compuertas de los cielos. Y las ventanas de los cielos yo creo que son bien grandes porque los cielos son amplios. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Así que continúa el versículo 11. Reprenderé. Mire si tiene poder. Lo que le traemos a Dios. Que no lo tenemos que reprender nosotros. Hay gente que en cuestiones de ofrenda se pone a reprender a Satanás. Mire, si usted es fiel a Dios, fiel con sus diezmos, fiel con sus ofrendas, el diablo no tiene parte ni suerte en sus aspectos económicos, porque ya usted tiene el remedio, la solución, la cubierta, el pacto que lo defiende a usted de los ataques del enemigo en el aspecto financiero. Y yo con esto no estoy diciendo que tú quizás no pierdas tu trabajo, porque si tú pierdes tu trabajo y tú has sido fiel ofrendante y diezmador, ese pacto que hay sobre ti permitirá que te lleguen los recursos que tú necesitas, un mejor empleo. No te quedes en lo bueno, pasa lo mejor. Y si no es un mejor empleo, es una empresa. Se tiene que salir de ser asalariado para convertirte en el dueño del propósito de Dios en tu vida. ¿Qué nos provocó la pandemia a muchos de ustedes?
que los botaron de los trabajos, les redujeron las horas y usted se tuvo que poner a inventar. Eso dice usted. Pero ¿sabe qué? Usted estaba bajo pacto, está bajo pacto. ¿Y qué hizo Dios? Quitarle lo que estorbaba para que usted pudiera desarrollar su empresa. ¿Usted sabe cuántas amistades yo tengo que ahora tienen un food truck en algún lugar? Salieron de sus trabajos y se convirtieron en dueños de su empresa. Y de eso tenemos muchos testimonios aquí de gente que la gracia de Dios los visitó y una idea empresarial surgió porque tenían que creerle a Dios. Amén. Entonces dice que Él va a reprender por mí al devorador y que el enemigo no podrá destruir el fruto de mi tierra, ni el fruto de la vid en el campo iba a ser estéril. Ha dicho nada más y nada menos que ¿quién? Jehová de los ejércitos. No lo dije yo lo repito. El único que se puede molestar de que hablemos de las ofrendas, ¿quién es? El diablo y sus demonios. Y 2 o 3 primos, hermanos que tiene por ahí agregados que le hacen las vacaciones. Pero a nosotros los que servimos a Dios, nosotros sabemos que es un privilegio, una honra, diezmar y ofrendar al Señor. Y ustedes saben qué estriba el poder de la ofrenda, la importancia de la ofrenda. Que una ofrenda cambie el rumbo de alguien. Es tan importante que Jesús mismo se convirtió en una ofrenda a favor de nosotros. Póngase de pie en esta hora. Y con ese poder que usted tiene en su mano, a través de ese pacto que usted va a traer al altar de Dios. Aquí diáconos honorables lo reciben, pero usted se lo está trayendo al Dios de los ejércitos. Usted está honrando a Dios con sus bienes. Y le tenemos que enseñar esto. Y se lo tenemos que recordar para que no se nos olvide la importancia. Porque hay muchas amenazas en el mundo. Y hay muchas cosas que se dicen en el mundo. Aquí no estamos obligando a nadie a entrar bajo pacto. Claro que no. Eso es con un corazón sincero que se hace. Porque se tiene fe para creer la palabra. Si la crees para la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados, ¿por qué no creerla? Para lo que Dios también establece, para bendecirte y prosperarte de muchas maneras que tú no conoces y quizás alguno de ustedes no ha experimentado. Vamos a creerle a Dios en este tiempo y vamos a ver la importancia de lo que tenemos en nuestra mano y todo lo que va a producir para la gloria y la honra del Señor y para que usted se lo disfrute también, para que cuando vaya por esa tienda que a usted le gusta y está eso ahí que usted anhela con todo su corazón, usted se lo pueda comprar sin ningún problema, porque el deseo de Dios es que seamos bendecidos en todas las áreas. Y que para cuando usted viene aquí a adorar a Dios, lo haga con su familia, que también eso es prosperidad de Dios y bendición de Dios, y lo haga de una manera contenta, lo haga de una manera feliz, porque Dios desea bendecirnos y grite conmigo en todo. Así que con nuestra ofrenda levantada al cielo y nuestro diezmo, le damos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te honramos en esta mañana. Es menester que hablemos lo que dice tu palabra, Señor, y que el entendimiento de algunos sea abierto para lo que enseña la Escritura. No lo decimos nosotros, lo repetimos. Lo que ya tú estableciste como un principio de bendición y cobertura sobre nuestras vidas. El mundo no lo entiende, porque ellos no te conocen a ti. Pero todos los que te hemos conocido, los que hemos recibido la salvación de manera gratuita, sabemos el alto precio que se pagó. La ofrenda perfecta de Jesús hizo para siempre santificadas nuestras vidas. Por medio de esa ofrenda fuimos salvados, Señor. Y reconocemos la importancia de también nosotros ofrendar para ti. Queremos que miles sean alcanzados con el evangelio de verdad. Y a la misma vez que te ofrendamos y te honramos, Señor, también lo que dice tu palabra se cumple sobre cada una de nuestras vidas, porque te creemos. En el nombre de Jesús recibe nuestra adoración, y todo el que crea que algo grande viene, grite amén. Sean bendecidos, adoramos a Dios. Sean más que bendecidos en el nombre del Señor a todos nuestros amigos y hermanos a través de CTN Internacional y Apóstol Wanda Rolón en Facebook Live. Quien te habla es el pastor Edgardo Figueroa y estamos directamente de la iglesia La Senda Antigua, Barrio Piñas, en Toa Alta, Puerto Rico. Un culto poderoso al Señor, culto impactando las naciones, y queremos que
continúes conectado porque hay una palabra en los próximos minutos que Dios va a desatar sobre tu vida. Importante que sepas que en cualquier momento te puedes comunicar al 787-730-5880 y te puedes pedir la oración por tu familia, por tu matrimonio, por salud. Vamos a estar declarando una palabra de bendición sobre ti y sobre tu familia, sobre tu ciudad, sobre tu nación, en el nombre de Jesús. Para nosotros y para los apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega, es una bendición que siempre usted se conecte en los días de culto y que reciba la bendición del Padre Celestial. Les repito, 787-730-5880, el número que usted se puede comunicar ahora mismo, que hay un equipo de hermanos y hermanas que van a estar disponibles para tomar tu llamada, anotar tu información y por supuesto orar para que Dios haga un milagro en tu vida. Si Dios pone en tu corazón, que puedas hacer alguna aportación, algún donativo, alguna ofrenda para este ministerio, si estás en Puerto Rico, lo puedes hacer a través de ATH Móvil, Alaba 7, igualmente por PayPal, y usted va a www.alaba.org y ahí hay formas para que usted pueda declarar su bendición sobre este ministerio y su ofrenda en el nombre de Jesús. No te retires. Si está por Facebook, por favor, comparte esta transmisión para que otros puedan ser bendecidos en el nombre de Jesús. Así que un abrazo, muchas bendiciones, te bendigo en el nombre de Jesús. Yo te rindo mi corona, postrado ante tu majestad. Que mi alabanza hoy te exalte. Yo canto santo, santo, santo es el Señor. Yo canto santo, santo, santo es el Señor, porque eres digno, digno de adorar. A ti la gloria, la honra y majestad. Eres digno, digno de adorar. Cantamos santo, santo, santo es el Señor. Cantamos santo, santo, santo es el Señor. Tú eres el único digno, mi Jesús. Solo a ti rendimos honor y gloria. Al que fue, que es y que vendrá, el Alfa y Omega. Tú me asombras, Dios, me asombras, Dios. Al Rey sentado en majestad, sea la gloria a ti por siempre. Tú me asombras, Dios, me asombras, Dios. Al que fue, que es y que vendrá, el Alfa y Omega. Tú me asombras, Dios, me asombras, Dios. Al Rey sentado en majestad, sea la gloria a ti por siempre. Tú me asombras, Dios, me asombras, Dios. Al que fue, que es y que vendrá, el Alfa y Omega. Tú me asombras, Dios, me asombras, Dios. Al Rey sentado en majestad, sea la gloria a ti por siempre. Tú me asombras, Dios, me asombras, Dios, porque eres digno, digno de adorar. A ti la gloria, la honra y majestad. Eres digno, digno de adorar. Cantamos santo, santo, santo es el Señor.
Señor. Cantamos santo, 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 al que fue, que es y que vendrá, el Alfa y Omega. Tú me asombras, Dios, tú me asombras, Dios. Al Rey sentado en majestad, sea la gloria a ti por siempre. Tú me asombras, Dios, me asombras, Dios. Al que fue, que es y que vendrá, el Alfa y Omega. Tú me asombras, Dios, me asombras, Dios. Al Rey sentado en majestad, sea la gloria a ti por siempre. Tú me asombras, Dios, me asombras, Dios, porque eres digno, digno de adorar. A ti la gloria, la honra y majestad. Eres digno, digno de adorar. Cantamos santo, santo, santo es el Señor. Cantamos santo, santo, santo es el Señor. Alguien le da un aplauso al Señor en esta hermosa mañana. Estamos experimentando un tiempo muy lindo del Señor. Hay una atmósfera hermosa de milagros, de una palabra del Señor para nosotros. Levante su mano y dele gracias a Dios por este tiempo. Gracias por lo que ha hecho con nosotros. Gracias por lo que está haciendo. Gracias por lo que en los próximos minutos va a hacer en tu vida. Van a ser minutos determinantes de parte del Señor para ti y para los tuyos. Es una experiencia que Dios nos permite tener en esta hora. Gracias, Padre, porque tu pueblo te da gracias y tu pueblo reconoce quién tú eres. Tu pueblo sabe, sabemos, Señor, tenemos la convicción de que siempre estás a nuestro cuidado, que cada paso que damos es dirigido por tu Espíritu, Señor. Hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has sostenido, Señor. Y si nos has sostenido hasta aquí, Padre, entendemos que lo próximo irás también frente a nosotros, derribando los enemigos que puedan venir en contra de nosotros, Señor. Nosotros somos tu iglesia, tu pueblo, el cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Y tu palabra dice que tu Hijo dijo que los míos nadie los arrebata de su mano, Padre. Por eso estamos aquí en confianza de que si nos has traído hasta aquí, seguiremos hacia adelante. Dios no te trajo hasta aquí para que vuelvas atrás. Dios te trajo a poseer la tierra que te dio. Alguien dice amén. Dios no te trajo hasta este momento para que vuelvas atrás. Te trajo a conquistar. Te trajo a que tengas experiencia con el Señor. Aleluya. 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 Alguien diga aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Alguien exprese gratitud al Señor en esta hora. Alguien diga las murallas se están cayendo. Alguien diga hoy es el día de mi milagro. Hoy hay gratitud del pueblo. Hoy hay celebración. Aleluya. Padre, te bendecimos. Vamos, levante esa mano al cielo en esta hora y proclame que la victoria es suya. Proclame que su familia está en las manos del Señor. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero colocar una palabra de parte del Señor para nosotros hoy. Pero quiero también excusar a nuestros apóstoles, Wanda Rolón, Pablo Ortega, están en un asunto importantes. Estaban celebrando ayer el cumpleaños de la pastora Marisol, compartiendo en familia. Ese tiempo es indispensable, hermano. Es importantísimo. Así que seguimos cubriendo a nuestros apóstoles, Wanda Rolón, Pablo Ortega. Que la bendición esté siempre con ellos como hasta este momento. Y Dios ha sido
muy, pero que muy, muy bueno con cada uno de nosotros. Pastora, me uno, ya me puse en pie, le aplaudí, pero públicamente desearle un excelente día y cumpleaños. Sabemos que serán muchos más. En el nombre de Jesús, que Dios la mantenga en salud para que haga lo que corresponde hacer para este tiempo de parte de Él. Yo quiero leer, agradecer a los apóstoles por siempre tener esta confianza de que uno pueda hablarle al pueblo aún en su ausencia. Para mí es un privilegio, un honor, es una gran responsabilidad. Pero de igual manera lo hacemos con amor y lo hacemos con esa misma responsabilidad de parte de Dios. Yo quiero leer, y después del mensaje del miércoles, hermano, yo decía a la pastora Victoria, yo no sé ni qué yo voy a hablar. Después de esa palabra que Dios le dio a la pastora Victoria, que fuimos muy bendecidos, yo dije, predica tú, y no quiero predicar. Sigue tú en el nombre del Señor. Aleluya. Y cantó también para a lo último, darme el marronazo ahí por encima de. Yo no sé, ensayamos algo yo y el pastor, al final vamos a ver si nos sale. Bueno, lo que Dios me ha dado para ustedes hoy lo creo pertinente y más o menos tomando la línea de la pastora Victoria, que habló sobre que nuestra firmeza trae recompensa. Ella fue muy particular en pronunciar ese tema, que tu firmeza en Dios en los momentos de más dificultad. Los momentos buenos son chéveres, pero cuando hay dificultad, hay oposición, y tú te mantienes firme, eso va a provocar que Dios te recompense. Y lo expuso de una manera extraordinaria. Y nos vamos por esa línea. Segunda de Reyes, capítulo 20. Voy a leer esos primeros 6 versos. Segunda de Reyes, capítulo 20. Esos primeros 6 versos quiero darle lectura en esta hora. Dice así la palabra. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Mira qué clase de palabra profética le dieron a este hombre. Morirás y no vivirás. Verso 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová diciendo: te ruego, oh Jehová, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Verso 4. Y antes que el profeta Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Padre, gracias por este tiempo, tu palabra. Señor, gracias por lo que estás haciendo y lo que harás en los próximos minutos en nosotros. Señor, yo te pido que esta palabra no solamente sea de inspiración y motivación, sino que esta palabra también sea logo, rema en cada uno de nosotros, Padre. Que esta palabra traiga sanidad al corazón, al cuerpo, liberación, transformación, restauración y salvación a los que están aquí y los que están a través de CTN Internacional y las redes sociales. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, no caiga entre espinos,
no caiga en pedregales, no caiga junto al camino. Más bien te pido, Señor, que esta palabra sea sembrada en terreno fértil que somos nosotros en esta hora. Yo anticipo, Señor, lo que tú vas a hablar y a decir y a provocar, y te doy gracias ya por lo que sé, Señor, que has comenzado a hacer. Yo te doy la gloria y la honra a ti, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén conmigo en esta hermosa mañana? ¿Cuántos vinieron preparados para una palabra del Señor? Vamos, ¿quién quiere recibir una palabra del Señor? Bueno, yo he puesto como tema, siguiendo con la línea del miércoles de la pastora Victoria, a esta prédica, estos minutos que ustedes me conceden, he puesto como tema: Dios recuerda y recompensa. Dios recuerda y recompensa. Quiero que se lo diga a 3 personas. Dile: Dios recuerda. Con alegría, vamos, con alegría. Dile: Dios recuerda y recompensa. Quizás algunos se sienten identificados porque en los últimos meses se te olvidó el día de tu aniversario. Aleluya. Pero Dios recuerda, y cuando Dios recuerda, Dios tiene un compromiso de poder recompensar a sus hijos. Y no solamente Dios recuerda lo que tú has hecho. Hay 3 direcciones, solo voy a hablar de una, pero hay 3 direcciones, gracias Ivette. Dios recuerda lo que has hecho en favor del reino. Dios recuerda lo que tú has hecho en favor de alguien. Pero también Dios recuerda lo que Él hizo por nosotros. A Dios no se le olvida que te prometió que tu enfermedad sería sana en el nombre de Jesús. Y no solamente Dios recuerda lo que tú has hecho en favor de otros, en favor de su reino. Él recuerda lo que Él ha hecho por ti. Pero también creo que es una temporada de que Él nos dice: también quiero que ustedes recuerden lo que yo le he hablado, la promesa que le he hecho. Así que yo te diría en primera instancia: nunca olvides lo que Dios te prometió. Nunca, alguien lo recibe por este lado, nunca, hermano. Nunca olvides, alguien dice amén, alguien celebra eso. Nunca olvides aquella palabra que Dios te dio. En aquel retiro que fuiste, que Dios utilizó a alguien. Aquella vez que abriste la Biblia y Dios te impactó con la palabra que leíste. Nunca, hermano, por nada del mundo olvides lo que Dios te prometió para ti. Nunca olvides lo que Dios te prometió para tu matrimonio. Madres, padres, nunca olviden lo que Dios te prometió para tus hijos. Habrá alguien que dice amén. Nunca, a los hijos de esta casa, nunca olvidemos lo que Dios ha prometido para este ministerio. Gloria a Dios. Nunca, bajo ninguna circunstancia, usted puede olvidar aquello que Dios te habló. Ahora, lo que yo quiero hablar en estos minutos es bajo este tema: Dios recuerda y también recompensa. Recordar es traer a la memoria algo percibido, traer a la memoria algo aprendido, traer a la memoria algo conocido. Recordar también significa retener algo en tu mente. De igual forma podemos definir recordar como hacer que alguien tenga presente alguna cosa. La Biblia habla de esto. Salmo 23. Dice la Biblia en el Salmo 23: haga memoria, hablando de Dios, haga memoria de todas tus ofrendas. Eso quiere decir, hermano, que la ofrenda que usted dio ahorita, hace unos minutos atrás, hace 5 minutos atrás, la que diste el miércoles, los pactos que ha hecho, hablaba la pastora ahorita de esto. Dios dice que Él mismo recuerda, Él no olvida la ofrenda que tú has dado. Y no solamente hace memoria de tus ofrendas, sino que acepta tu adoración. Salmo 23. Pero también mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 15. Dios hace memoria de su pacto contigo. Lo hace perpetuamente. Y Él hace memoria, Él recuerda de la palabra que Él mandó, habló, te dijo, no solamente para ti. Dios recuerda lo que te habló a ti de tus hijos, gloria a Dios.
Dios recuerda, alguien lo está recibiendo por este lado. Dios recuerda lo que te dijo de tus padres. Diga gloria a Dios. Dios recuerda lo que ha dicho de este ministerio. Le dije yo ahorita. Diga el que está a tu lado. Dios recuerda, pero cuando recuerda, Él también puede recompensar a sus hijos. Así que está claro que Dios trae a memoria en ciertos momentos para poder bendecir tu vida. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Capítulo 6, verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra buena obra, ni para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, Dios recuerda lo que tú haces por Él. Dios sabe lo que tú hiciste hace 2 semanas atrás, hace 5 meses, lo que hiciste hace 1 minuto, la siembra que hiciste. En otras palabras, yo te quiero declarar en esta hora: sigue trabajando para Dios, sigue afirmando a los demás, sigue siendo de bendición a otros, sigue levantando las manos de los que se han quedado sin fuerza, sigue haciendo lo que Dios te dijo que hiciera. No pierdas el verdadero enfoque de para quién tú y yo trabajamos, aún cuando entiendas que nadie se está enterando de lo que tú haces. Tú tienes, alguien lo recibió por acá, aún cuando tú entiendas que nadie se entera, tienes un Dios que sí se entera de lo que tú has hecho y estás haciendo. Yo necesito que alguien levante su mano y dé gloria a Dios. Sí tenemos un Dios que se está enterando y que recuerda lo que estás haciendo y lo que has hecho. Y ¿sabes qué? Dios te va a recompensar por todo. Gloria a Dios. Siento la presencia del Señor, porque quizás hay alguien que me está escuchando que dice: es que nadie se dio cuenta, es que nadie lo puso en las redes sociales, es que nadie me envió un texto. Te tengo una noticia de parte de Dios. El que lo tiene que saber, lo sabe. El que se tiene que enterar, lo sabe. El que te va... Alguien diga por favor gloria a Dios. Si la gente no se dio cuenta, tranquilo. Tú tienes un Dios que es justo, que es grande, que es poderoso, y te dice: yo no lo voy a... Alguien dígame conmigo: yo no voy a olvidar el día que fuiste al hospital a orar, el día que consolaste a una familia que estaba pasando por un momento de dolor. Yo recuerdo. Alguien diga: mi Dios recuerda y recompensa cada texto que has enviado, cada llamada que has hecho, cada vez que le levantaste la mano a alguien, cada vez que te pusiste en tu familia y dijiste: Señor, yo creo lo que tú has dicho, yo creo lo que tú hablaste. Habrá alguien aquí que diga: el Dios nuestro recuerda y recompensa. Necesito que le diga a 3 personas: Dios recuerda y te va a recompensar. Vamos, dígalo con alegría: Dios recuerda y te va a recompensar. Si a alguien se le olvidó decírtelo, te tengo noticia: Dios te lo está recordando. Y te va a recompensar por todo. Diga conmigo: por todo. Dios siempre ha hecho diferencia entre su pueblo y los egipcios. Dios siempre ha hecho diferencia en los que tenemos un pacto con Él, los que tenemos una promesa, los que tenemos una palabra. Habrá por lo menos 6 personas acá que tengan una promesa del Señor. Wow. A nosotros pareciera que fuéramos los mejores, pero para Dios, los que hemos hecho pacto con Él, los que tenemos una promesa de Él, los que tenemos una palabra que Él nos ha dado, sí hay diferencia. Yo me niego a pensar que el que no tiene un pacto con Dios viva mejor que alguien que tiene un pacto con Dios. Yo me niego, alguien diga gloria a Dios, me niego a pensar. Dios dijo: tú serías cabeza y no serías cola, tú estarías arriba y no habrá alguien que diga gloria a Dios, y no estarás abajo. Tú no pedirás prestado, te pedirán prestado a ti. Es que hay una diferencia. Alguien lo está recibiendo por este lado. Hay una diferencia en los que se esfuerzan, en los que oran a Dios, en los que buscan a Dios. Yo no sé cómo tú estás viviendo este día, pero una diferencia se marca en esta mañana. Tú no puedes estar menos que no los que le sirven a Dios. Tú tienes que ser alguien que levante tu cabeza y diga: estoy presto a recibir.
Yo siento algo poderoso. Estoy presto a recibir una recompensa. Tiene que estar a tu lado. Mírame, que en los próximos minutos hay recompensa de Dios. Necesito que alguien dé un grito de gloria en esta hora. Dios recuerda y recompensa. Dios recuerda y recompensa. Dios recuerda y recompensa. Dios no se ha olvidado. Dios no se ha olvidado. Tiene que estar a tu lado. Tú eres diferente. Dile, tú eres diferente. No, por el amor a Dios. Dile, tú eres diferente. Tú eres diferente, se marca una diferencia. Se marca una diferencia para los hijos de Dios. Se marca una diferencia. La marcó Dios. Los egipcios no eran iguales que los israelitas. Ni sus hijos eran iguales. Ni las promesas eran iguales. Hay una diferencia. Oh, gloria a Dios. Hay una diferencia marcada. A un padre le estoy diciendo. A una madre le estoy diciendo. Hay diferencia para tus hijos. Hay algo. Hay algo aquí que está ocurriendo, Dios eterno. Gloria a Dios. Por eso en los tiempos de crisis hay una diferencia entre tú y el que no tiene una promesa de Dios. En los tiempos de crisis, aún en los tiempos de crisis, lo remarco, aún en los tiempos de crisis, Dios te va a recompensar. Dios te recompensará con todo lo que, por cuanto tú has hecho algo por Él. Hay una diferencia, gloria a Dios. En los días malos es que el COVID, cuando vino toda la pandemia, para los hijos de Dios había una palabra, había una promesa, habría una marca. Por eso en el tiempo del COVID, tú fuiste de los más prosperados, de los más bendecidos. Oh, gloria a Dios. Las ventas, en vez de bajar, las ventas subieron. Dile a alguien, hay una diferencia entre los hijos de Dios, en los de pacto, en los de promesa. Hay una hay una diferencia. No temas, para tus hijos hay una promesa, hay una diferencia. Para tu empresa hay una diferencia. Para tu matrimonio, alguien debe recibir esto por el amor a Dios. Para tus hijos, tu matrimonio, tu salud, tu ciudad, tu nación, hay diferencia. Dios recuerda y recompensa. Habrá alguien que dé un grito de gloria. Denle un aplauso al Señor, por favor, en lo que yo puedo recuperarme. Me quedan 7 minutos y terminamos con esto. Y cuando hay una diferencia, la gente se va a enterar. La gente se va a enterar a causa de lo que Dios te entrega. La gente se va a enterar de lo que Dios deposita en tus manos. La mayoría de la gente, o más bien algunas personas, te van a mirar. Algunas personas se enterarán de tu recompensa. Algunas personas te verán disfrutar alguien diga gloria a Dios. Algunas personas, algunos se van a molestar a causa, escuche, sí, eso es lo que dije. Hay gente que no va a poder resistir lo que Dios te entrega. Hay gente que no va a poder tolerar. No va a poder tolerar lo que Dios te entrega. Hay gente que te va a mirar. Gloria, vamos, alguien levanta su mano y diga si la recompensa viene de Dios. Que se moleste el que se quiera molestar. Es tiempo que disfrute lo que Dios te ha dado. Necesito que alguien diga gloria a Dios. Algo está pasando en este lugar. Disfruta lo que Dios te dio. Disfruta la recompensa. Hay gente que se va a molestar, que se moleste con lo que Dios le dio. Y dice que la pastora cumple, pero mira qué joven está, pues. Aleluya. Gente que no van a poder resistir. Gente que te voltearán la cara. Gente que no van a poder entender lo que Dios está haciendo contigo. Le tengo una noticia. Si no has entendido lo que Dios está haciendo ahora, no podrás entender lo que Dios está próximo a hacer, que será mayor. Porque esto es como la aurora. Va en crecimiento de gloria. Alguien que levante su mano. De gloria en gloria. De triunfo en triunfo. De victoria en victoria.
Algunos se van a molestar, pero les traigo una palabra. La mayoría van a celebrar contigo, porque somos más. Aleluya. Hay 2 o 3 que no interesa, pero la mayoría lo van a celebrar. Dile que está a tu lado, la mayoría lo va a celebrar. Dile, la mayoría va a celebrar tu recompensa. La mayoría de la gente va a decir, algo Dios está haciendo con Ibe, algo Dios está haciendo con Maritere, algo Dios está haciendo con Lucy, algo Dios está haciendo con Rubén. Habrá alguien que diga gloria a Dios. Algo Dios está haciendo con Alwi. Hay gente que no lo entiende, pero la mayoría, dije, la mayoría va a celebrar, porque cuando viene algo de Dios, cuando viene algo de Dios, no hay diablo que lo pueda. Regálame unos minutos y terminamos. Siento en el espíritu decir que hay gente que debes aprender a disfrutar y dejarte de quejar por lo que no has recibido y disfrutar lo que has recibido de Dios. Siento en mi corazón dar esta palabra a alguien. No te quejes, no llores por lo que no has recibido. Celebra lo que Dios te dio. Celebra la puerta que Dios te abrió. Celebra el contrato que Dios te dio. Celebra la fe. Dios está en este lugar. Alguien celebra. Lo próximo va a venir. Lo grande va a venir. Pero en lo que llega, Dios te recompensó. Y llegó el tiempo de celebrar. Dile que está a tu lado. Celebra lo que tiene. Dile, celebra lo que tiene. Dile, lo próximo está a punto de llegar. Lo próximo. Alguien diga aleluya. Alguien grite gloria a Dios. Dios recuerda y recompensa. Con R de risa. Ya mismo le digo algo de eso. Así que el Señor dice en Gálatas capítulo 6 verso 9. Así que no te canses de hacer, porque a su debido tiempo cosecharemos. Mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Si tú no te cansas de hacer el bien, a su debido tiempo, mira lo que dice el Señor, cosecharemos numerosas. ¿Alguien lo recibe por este lado? ¿Alguien lo está recibiendo? Alguien dice, yo recibo numerosas bendiciones. No va a ser 1, ni 2, ni 3. Son, alguien diga, numerosas. Son ilimitadas, gloria a Dios. En mi barrio decían, Pastor José, un bonche de bendición. Alguien diga, gloria a Dios. Es un bonche. Habrá alguien que lo reciba en esta hora y diga, se aproxima mi mayor tiempo de bendiciones. Que sean, gloria a Dios, numerosas. Pero dice, si no te das por vencido, si no te das por vencido, vendrán numerosas bendiciones para ti. Y lo lindo de esto, hermano, es que tú lo recibes, pero detrás de ti hay una generación que lo está recibiendo también. Alguien lo recibió por aquí. Detrás de ti vienen tus hijos diciendo, papi, me llamaron mis hijos de nuevo. Esta gente la aumentan cada mes. Todos los meses le dan un aumento. Todos los meses me llaman, papi, ¿estás dimando? Sí, pues yo lo sé, porque me volvieron a aumentar. Papi, ¿qué estás haciendo? Porque me pagaron unos días que no debieron pagarme. Es que cuando tú siembras, tú le estás diciendo a tus generaciones, prepárate para que la bendición alcance a tus hijos y a los eternos. Ellos nos llaman y nos dicen, papi, nos aumentaron. Y ellos saben, pastora,
nuevas, ¿verdad que sí? Ellos saben que porque nosotros diezmamos y honramos y sembramos, no solamente nos toca a nosotros, hay una promesa para ellos, porque dice la Biblia: joven fui y he envejecido, y en ese periodo no he visto un solo justo desamparado, ni su simiente, ni su descendencia, ni sus hijos que mendigan. Alguien recibe esa palabra. Yo estoy hablándole a alguien aquí que crea que Dios te va a dar numerosas bendiciones, pero que a tus hijos, Dios, a tus hijos también, tiene que estar a tu lado, a tus hijos también, a tus nietos también. Dios recuerda lo que tú has hecho bien para su reino. Él lo que nos recuerda es tu pecado. Él nos recuerda tus errores. Él nos recuerda tu pasado. Alguien está celebrando por este lado. La gente quiere traer a recuerdo lo que tú hiciste. La gente quiere que tú recuerdes el pasado. Pero Dios dice: si algo yo no me acuerdo, es de lo que tú hiciste en el pasado. Por eso la Biblia afirma, esto es para alguien en esta hora. La Biblia afirma: de modo que si alguno está en Cristo, nueva. Alguien diga nueva. Diga: me hicieron nuevo. Dile que está a tu lado: me hicieron nuevo. De modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son, gloria a Dios, hechas nuevas. Habrán 5 aquí que digan: yo soy nuevo en Cristo. Antes yo hacía esto, pero ahora Cristo me cambió, me transformó, me restauró. Toda la relación de Dios con el ser humano ha dejado claro algo: que Dios recuerda lo que tú has hecho. Dios mío, algo está pasando aquí, algo afuera también. Vamos, agradezca a Dios por eso. Agradezca. Lavaste el carro, pero está bien, lo lavas el martes. A lo largo de la relación de Dios con los seres humanos, ha dejado algo muy claro y en evidencia: que Él nunca va a olvidar lo que tú has hecho en favor de alguien. El día que visitaste a un enfermo, el día que enviaste un texto de ánimo, el día que pusiste tus manos sobre la espalda de alguien para orar, el día que lo levantaste cuando otros lo ignoraron. Eso Dios jamás lo va a olvidar. Y no solamente lo va a recordar, sino que hay una recompensa que está designada para tu vida y para ese acto. Dios no va a recordar tus pecados, pero recuerda el tiempo que invertiste en otro. Recuerda la llamada aquella que te tuvieron hora y 42 minutos, pero tú estabas dando palabra de ánimo, palabra de aliento. ¿Te acuerdas el día que tuviste que montar un avión y ir a otro lugar para dar palabra? Eso Dios lo va a recordar. El día que te paraste con un micrófono y otros días sin micrófono y te ganaste un alma para Cristo, Dios recuerda y te va a recompensar. Habrá alguien que lo celebre conmigo. Recuerda a Dios, recuerda lo que has hecho, recuerda la oración que hiciste. ¿Sabe lo que Dios recuerda? Que tuviste la opción de rendirte y nunca te rendiste, que tuviste la opción de quitarte y nunca te quitaste. Así que yo te declaro en esta hora: continúa y recuerda, porque la promesa que Dios te dio está firmada en lo que hiciste para Él. Y cuando Dios, alguien ya tiene la mano levantada al cielo, cuando Dios promete, cuando Dios te lanza una palabra, cuando Dios te saca de ese lugar, cuando Dios te saca del anonimato y te promete y te dice: voy a hacer cosas grandes contigo, prepárate, porque los días se aproximan donde los que no te conocían te van a conocer. Oh, gloria a Dios. Alguien lo celebra por este lado. Lo que Dios te prometió. Vamos, levanta su mano en este lado. Lo que Dios prometió, lo que Dios habló, Él está presto a que esa palabra se cumpla, se manifieste. ¿Dónde está la gente que dice: yo no me voy a rendir, yo no voy a retroceder, yo no me voy a quitar? Esa promesa yo la veo porque la veo. Recuerda que Dios recuerda y recompensa. Por eso cuando el rey llamó a Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de Saúl, le dijo: tráigame a aquel muchacho. Y Mefiboset, antes de que el rey lo llamara, no se imaginaba que su vida estaba a punto de cambiar para siempre.
Mefibosé no sabía que su vida en los próximos días anteriores a este suceso bíblico cambiaría poderosamente. ¿Por qué? Porque alguien llamado Rey David hizo memoria de algo que él no había hecho, pero que su papá había, oh gloria a Dios, que su papá había hecho. Y por cuanto el rey hizo memoria, Mefibosé no sabía que en los próximos días se desataría una recompensa, la cual él no estaba esperando para él. Mefibosé no sabía que en los próximos días su nombre se escucharía en el palacio. El reino mencionaría el nombre de Mefibosé. En la tierra todo el mundo lo estaba echando de codo, no creían en él, había tristeza, pero en los próximos días el nombre de Mefibosé se escucharía en las altas esferas del gobierno y del palacio, y el mismo rey mencionaría tu nombre. Alguien dice gloria a Dios. Estaba a punto Mefibosé de que su vida cambiara. A alguien le estoy profetizando en esta hora. Estás a punto de que algo comience a ocurrir. Yo usted celebraría. Para algunos sin saberlo se aproximan ascensos, promociones, aprobaciones de solicitudes. Para algunos de ustedes se aproxima el anuncio de la salvación de tus hijos. Para alguien celebra conmigo. Para algunos de ustedes se aproxima sanidad, se aproxima provisión. Para algunos de ustedes se aproxima la llave de tu casa. Para algunos de ustedes se aproxima el tiempo donde te dan la llave de tu casa, donde te entregan la llave de tu carro, donde se aproxima la noticia de la llegada de un bebé que Dios conecta en tu vientre. Alguien diga gloria a Dios. Se aproxima el final de una temporada de sequedad espiritual. Aleluya. Te pagarán el dinero que te deben. Aquí me detengo. A alguien se aproxima. Escuche esto. Eso es mi deseo, pero yo te estoy profetizando de parte de Dios. Hay gente que te debe, que te va a llamar a partir de hoy y te va a decir: no puedo dormir, te fallé. Alguien lo está creyendo conmigo por este lado. No puedo dormir, hay algo que me está pasando, mi corazón. Hay otro que te va a decir: se me había olvidado, pero te vengo a dar y te voy a dar más de lo que me prestaste. Yo no sé si hay alguien acá que lo crea y dé gloria a Dios, dé gloria a Dios. Se aproximan tiempos de cambio, se aproxima tiempo de la sequedad espiritual. Se finaliza. Se aproximan tiempos para tu vida que los mejores, a lo mejor usted decía: ay, de nuevo, los mejores contratos. Pero te lo estoy profetizando de parte de Dios. Dije que se aproximan días que los mejores contratos que tú hayas firmado llegarán a tus manos. Alguien lo cree conmigo, alguien lo creyó por allá. Los mejores contratos, bueno, se aproximan. Profetizo que en 2 semanas algo Dios va a hacer que te va a sorprender y te acordarás que Dios Jehová te está hablando. Habrá alguien que diga gloria a Dios en los próximos días. Tiene que estar a tu lado en los próximos días. En los próximos días vendrá un cambio, algo de en los próximos días, como Mefibosé, él no sabía lo que iba a pasar. Aumentarán tus ventas. Se aproximan días que la tentación ya no te podrá tumbar. Se aproximan días que te cambiarán la vestimenta. ¿Sabe lo que le pasó a Mefibosé? Que de un día para otro, alguien diga de un día para otro, dígalo fuerte, de un día para otro, a Mefibosé le cambiaron su vestimenta. Le cambiaron sus utensilios de comer. Le cambiaron el mantel de la mesa. Le cambiaron la mesa. Le cambiaron la silla. Alguien celebra conmigo. Las personas, le cambiaron la compañía. Le cambiaron las personas que lo acompañaban. Le cambiaron la manera que iba a comer. Le cambiaron la comida. Alguien diga gloria a Dios. Ahora iba a comer comida de rey. En los próximos días viene un cambio muy poderoso para tu vida. Pero aquí me voy con ustedes. En los próximos días viene un cambio muy poderoso para tu vida. He dicho que alguien lo está recibiendo en la parte de atrás, allá arriba. Mire esa gente allá arriba. En los próximos días, Dios no se olvidó de ustedes. Ustedes están presentes también en la promesa de Dios. Y yo estoy diciendo que en los próximos días, en los próximos días, Dios recuerda y recompensa lo que tú has hecho para Él. Los
lindo de esto es que el rey no mencionó que se acordó algo de Mefibosé, sino que recordó algo de su padre. Esta recompensa para Mefibosé se desata porque hubo un papá que sembró algo. Y se desató un beneficio, un premio, un reconocimiento del mismo rey para este muchacho. En otras palabras, te lo reafirmo en esta hora. Dios va a recordar lo que has hecho y te va a recompensar. Pero en este caso Dios recordó lo que hizo Jonatán. Y aún cuando lo que hizo, lo hizo para David sin él haber sido rey, el rey lo recordó. El rey lo trajo a memoria. Y dijo, a causa de lo que hizo tu papá, dígale a Mefibosé que es recipiente de abundancia, que va a ser recipiente de una provisión ilimitada. Lo reafirmo, tus próximas generaciones van a cosechar lo que tú y yo estamos sembrando. A causa de lo que estás haciendo, alguien diga gloria a Dios en esta hora. A causa de lo que estás haciendo, de lo que estás sembrado, tus hijos van a disfrutar de abundancia. Las próximas generaciones van a cosechar, porque declaro que el nombre de Jesús, que Dios recuerda y recompensa. Alguien lo grita conmigo, Dios recuerda y recompensa. Yo estoy hablando a alguien que es posible que haya olvidado algo que hayas hecho por Dios, que es posible que hayas olvidado algo que hayas hecho por alguien, pero quiero recordarte que Dios te recuerda, que Él te va a recompensar, que Él lo trae a memoria. A ti se te olvidó, pero al Dios que tú le sirves, gloria a Dios, no se le ha olvidado. Viene un beneficio, recompensa es beneficio, es premio, es reconocimiento por algo que tú hiciste. Y yo estoy desatando esta palabra para que no pasen más de 3 días, que algo Dios pueda hacer, aleluya, algo Dios pueda hacer. Dije, en menos de 3 días, algo Dios desate desde su santuario, desde su reino, y afecte tu entorno. Oh, gloria a Dios. Hay alguien que no cree conmigo por acá. Hay alguien que lo está creyendo, que dice, esa palabra es para mí. Esa palabra yo la recibo en los próximos días. En los próximos días. En los próximos días. Yo soy recipiente de recompensa. Alguien por allá atrás lo está. Reciben ustedes 3 que están allá atrás, los tres. Levanten su mano los 3, no se sienten los 3. Vengan acá. Rápido. Vamos, dámele algo ahí. Esta mujer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alguien se debe preparar. Le dijiste al Señor, Señor, me voy por acá atrás, pero quiero que me hable, quiero que me confirme, quiero saber tu amor por mí, quiero ver una respuesta tuya. Y Dios te dice, te visualicé, no ahora, te visualicé cuando me lo dijiste en tu casa 48 horas atrás. Le dijiste al Señor, Señor, háblame, confírmame, desata algo, quiero sentir tu amor por mí. Y Dios dice, 48 horas atrás te escuché en tu cuarto y te respondo, eres amada por mí, eres abrazada por mí, mi espíritu está contigo. Y no ha habido pérdida, no ha habido situaciones que te hayan hecho retroceder. Por eso Dios dice, en medio de todo lo que estás viviendo, celebra. Necesito que alguien alguien que adore a Dios, alguien que adore a Dios. Recibe poder de Dios, vamos. Recibe poder. Alguien da un grito, vamos. Alguien da un grito de gloria, Necesito un grito de gloria, Alguien diga, los próximos días. Los próximos días se acercan días de gloria, días de bendición sobre tu vida. 48 horas antes esa mujer le dio al Señor y ahí Dios le está contestando. Dile que está a tu lado, Dios recuerda. No, por favor, escuche. Dígale que está a su lado, Dios recuerda. Y como recuerda,
está presto a recompensarte. Dilo de nuevo, Dios recuerda, y por cuanto Él recuerda lo que has hecho, está a punto de recompensarte. Ahora quiero ir al texto que leímos en Segunda de Reyes. Si me dan, quiero que tenga unos 5 minutos más por ahí. Y en estos 5 minutos quiero dejarte saber que lo que leímos de Ezequías tiene un antes, tiene un después, pero tiene un antes también. Y es importante que podamos recordar qué fue lo que ocurrió antes que ocurriera el acontecimiento de Segunda de Reyes capítulo 20. ¿Qué ocurrió? Póngame atención acá, por favor. ¿Qué ocurrió? Que en el capítulo 19, Dios, por medio de Isaías, le prometió a Ezequías que la ciudad no sería sitiada por el enemigo, que no sería atacada. ¿Esto ocurrió cuándo? Capítulo 19. Lo que leímos ocurrió en el capítulo 20. Y yo quiero ponerle en contexto de lo que anticipó y de lo que se colocó como una plataforma para lo que ocurrió milagrosamente en el capítulo 20. Capítulo 19, Dios por medio de Isaías, les repito, le prometió a Ezequiel y le dijo: tu ciudad no será sitiada, ni por el enemigo, ni tampoco será atacada. En otras palabras, Dios a través del profeta le dijo a Ezequías: el enemigo no entrará en territorio de Dios. Yo quiero que usted lo diga conmigo. El enemigo no puede entrar en territorio de Dios. Por favor, dígalo conmigo. El enemigo, eso fue lo que Dios le dijo, no podrá entrar. El enemigo no tiene acceso al territorio de Dios. El enemigo, escucha esto, no puede entrar a tu territorio, no puede entrar a tu casa, no puede entrar a tu empresa, no puede entrar a tu vida familiar. Alguien lo recibe conmigo. Dios le dijo: el enemigo no va a entrar. Gloria a Dios. Cuando usted llega a un lugar donde decían hace poco, las tinieblas se tienen que disipar de donde usted llega. Ni a tu empresa, ni a tu familia, ni a tu territorio, ni a tu matrimonio, ni a tus hijos. Él no puede entrar al territorio de Dios. Dios dijo que por amor a Él mismo y por lo que Él había prometido a David, o sea que Dios recordó la promesa que le hizo a David, trajo a memoria lo que le prometió a David. Así que en medio del ataque del enemigo, dice la Biblia que el ángel de Jehová interviene en el campamento. Capítulo 19, Segunda de Reyes. Interviene en el campamento enemigo y extermina 185,000 enemigos de un cantazo. Porque cuando los enemigos se dieron cuenta de lo que Dios había hecho, el enemigo no tuvo otra opción que huir. Yo quiero decirle a alguien y afirmarle esto en su corazón: cuando el enemigo ve lo que Dios está haciendo contigo, no tendrá otra opción que huir. Cuando el enemigo ve lo que Dios está haciendo en tu matrimonio, no tiene otra opción, gloria a Dios, alguien diga gloria a Dios, que huir. Cuando el enemigo ve lo que Dios está haciendo en tu salud, no tiene otra opción que huir. Cuando el enemigo ve lo que Dios está haciendo en tu empresa, no tiene otra opción que huir. Cuando el enemigo ve lo que está pasando en la senda antigua, no tiene otra opción, gloria a Dios, que huir. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Nadie te podrá hacer daño. Te digo, nadie te podrá hacer daño. Te digo que nadie te podrá hacer daño. No podrán detener lo que Dios comenzó en tu vida. No podrán confundirte con aquello que Dios está haciendo. Ya no te puede, mira, con respeto le digo esto, pero ya ya a ti no te meten las cabras en el corral. Ya tú tienes una mente de Cristo. Alguien diga gloria a Dios. Vamos, alguien entiende ese idioma. No puede. Pastor José no puede. No. El Dios que está contigo es más grande. El Dios que está contigo. Ya tú no eres lo que eras, ni tampoco eres lo que vas a ser. Ya tú no eres aquel que te incontrolaba por la situación. Ya tú no eres aquella depresiva que todo se tragaba por el techo. Ya tú no eres vengativo. Alguien podrá decir gloria a Dios en esta hora. Ahora se encuentran con alguien diferente. Ya no te podrán pisotear. Ya no serás burla de nadie. Ya no... Me acuerdo un tiempo donde yo casi jugaba baloncesto. Y recuerdo que cuando llegábamos a la cancha,
Yo podría haber tenido unos 9, 8 años, hace 25 años atrás. Y yo recuerdo uno de esos días que marcó mi vida. Podrá sonar un poco gracioso para algunos, de hecho es gracioso, pero a mí me marcó. Y es que comenzaban a pedir de un bando y de otro. Y siempre iban por los que driviaban bien chévere, los que por detrás. Y decían: Juan, ven. Héctor, para el otro equipo. Y yo, este es mi día, alguien me va a pedir. Alguien me va a descubrir. José, ven para el otro equipo. Radamés. Juan Carlos, para el otro. David, van 6, faltan 2 y 2. Y yo, Señor, ¿aquí es que es? Ronald, hasta Ronald lo pidieron, gloria a Dios. Faltan 3, yo sé que yo voy a estar, mi nombre está ahí. Luisito, faltan 2. Samuel, falta 1. Dame un redoble ahí extendido, un redoble extendido. Y ahí viene el nombre. Edwin. Hay gente que nos marcó que nadie pensaba en nosotros. Hay procesos en tu vida que te marcaron. Hay gente que vivió los principios como los vivió Mefiboset. Nadie te escogía, nadie te premiaba. Solo te mencionaban lo que ellos entendían que era incorrecto de tu parte. Y naciste y te criaste con una mentalidad de que no necesitabas ni querías premio, que no necesitabas recompensa, que tú lo hacías todo con el esfuerzo, que nadie te tenía que dar nada, hasta que te encontraste con un rey que sí recompensa. Te encontraste, alguien está levantando su mano por este lado, te encontraste con un rey, con un poderoso Dios, que Dios no es injusto. Alguien lo está recibiendo por este lado, que cada vez que tú haces algo te bendice, te abre puertas cuando otros están cerradas, te abre, oh gloria a Dios, te abre camino. Quizá en tu niñez te marcaron, quizá nadie te escogió, quizá eras la burla, quizás te insultaron, pero hemos aprendido que ahora en el reino, alguien que se prepare para esto, en el reino de Dios, cuando tus enemigos se burlan, cuando tus enemigos te insultan, esa es la antesala para algo que viene de parte de Dios. Que se queden ellos con la boca abierta, burlándose. Yo espero la recompensa que viene. Habrá alguien que diga: yo espero la recompensa de parte de Dios. Los insultos de tus enemigos son el reconocimiento que Dios está a punto de hacer algo por ti. Los insultos, la burla de tus enemigos tienen que ver con lo que estás a punto de ser recompensado por el cielo. Deja de llorar por lo que te hicieron. Deja de llorar por lo que te están haciendo y gózate con lo que estás a punto de recibir en los próximos días. Alguien levanta su mano, goza, dile que está a tu lado, gózate con lo que estás a punto. Vamos, dígaselo. Gózate con lo que estás a punto de recibir. A punto de recibir con R de resistencia, R de respuesta, R de renumeración, de risa, de restitución, de restauración, de reposo, de reverdecer, de redimido, de realeza, de recompensa. Habrá alguien que diga gloria. No, yo estoy esperando porque Dios recuerda. Alguien levanta su mano, Dios recuerda. Y Dios está a punto de hacer una recompensa que va a dejar tus enemigos con la boca abierta. Oh, gloria a Dios. Alguien se prepara. Yo veo abundancia, yo veo restitución, yo veo que Dios hace algo. Yo veo que lo que el diablo te robó, Dios te lo entrega. Lo que la oruga te quitó, lo que el desconocimiento te quitó, lo que la depresión, gloria a Dios, te quitó, Dios te lo entrega. Dile, vamos, levanta tu mano, Dios te lo entrega. Habrá reposo. Dios va a hacer que tengas provisión, salud, crecimiento, recompensa. Tú no serás avergonzado. El Señor te va a restituir todo lo que has perdido. Tu casa, tu empleo, tu salud, patrimonio. El Señor te va a restituir los años que
se comió el pecado, la ignorancia, la rebeldía, las decisiones incorrectas. Te lo va a devolver al 100 por... Alguien lo recibe conmigo y lo cree en esta hora. Bueno, ya voy a terminar de ver ahora sí, ya me extendí demasiado. Verso 1 de Segunda de Reyes, capítulo 20. Hay una palabra sobre Ezequías. Es una palabra profética que nadie quisiera escuchar. Dios le está diciendo: organiza todo, infórmala a tu familia, ordena tu casa, porque ciertamente vas a morir. A mí me llama la atención que el profeta le dice: vas a morir y no vas a vivir. Vas a morir. Eso es como una doble sentencia. Y de repente Dios me comienza a hablar de este texto, que es lo que quiero conectar a tu corazón hoy. Porque en la mayoría de los escenarios donde Dios recompensó a sus hijos, mire lo que sucedió antes. Mire lo que precedió. Mire lo que fue de antesala a esa recompensa. Para algunos un tiempo difícil, un proceso, una noticia inesperada. Para otros lo que fue antes de la recompensa fue un horno de fuego, una cárcel. A alguien yo le estoy diciendo que cada momento difícil te acerca a una recompensa de parte de Dios. Dios te va a ayudar en cualquier situación que tú te encuentres. Ningún escogido por Dios pasó por un proceso y murió en el proceso sin antes ver lo que Dios le dijo y la recompensa. El proceso no va a hacer que no veas la recompensa. Nadie que meta en una cisterna, nadie que metieron al foso de los leones con una promesa, nadie que metieron al horno de fuego, nadie que estuvo en una embarcación a punto de zozobrar, nadie que estuvo en calabozo, lo deja allí Dios solo. Dios siempre te va a ayudar, porque Él te va a recompensar. A José lo colocaron ahí en la cisterna, lo calumniaron, encarcelado, y su recompensa fue corona, palacio y un alto nivel en el gobierno. A los 3 jóvenes, hornos de fuego, y la recompensa, apareció el 4.º hombre para rescatarlo. A Jairo le dijeron: no hagas nada más por tu hija que murió, y por su fe Dios lo recompensó y le trajeron de vuelta a su hija. A Cristo lo maltrataron, lo crucificaron, pero también fue recompensado por el Padre. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Alguien lo está recibiendo por este lado. Lo colocaron en un lugar de honor a la diestra del Padre. A Cristo sí se humilló hasta lo sumo, pero el Padre lo recompensó de una manera poderosa y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Siempre que Dios iba a determinar una nueva temporada para alguien, le cambiaba el nombre. Una nueva etapa para alguien, le cambiaba el nombre. A Abraham le puso Abraham, a Jacob le puso, a Israel le puso Jacob, a Saulo le puso Pablo. A Cristo también le cambiaron el nombre y le dieron uno que es sobre todo nombre. Le dijeron: Él es el Shaddai, el Rafa, el Elohim, el Shalom, el Adonai. Alguien dice: gloria a Dios. El Yahvé, el Jireh, el Nisi, el Sabot, el Chama. Y ahora ya no es un nombre para cada manifestación, ya no es un nombre para cada temporada. Ya no hay que dividir el nombre de Dios. Se supone, depende de lo que pasa. En Cristo se aglomeran todos los nombres, y a Cristo, alguien diga gloria a Dios, se le adjudica algo mayor: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. A Él se le dice el alfa, el omega, el principio, el fin. A Él se le dice el yo soy, la puerta, el camino, la verdad, la vida, la piedra que desecharon los edificadores, la cabeza del ángulo. A Cristo se le dice la roca, el agua viva, el autor y consumador. Alguien puede celebrar: consumador de la fe, el Cordero de Dios, el Emanuel, el fiel y verdadero, el Rey de reyes, el Señor de señores, la estrella de la mañana, la raíz de David, la estrella resplandeciente, la raíz de David, el león de la tribu de Judá, el ungido, el Cristo. Él tiene un nombre que es sobre. Yo necesito que alguien dé gloria a Dios, alguien dé gloria a Dios. A ese Dios tú sirves. Ese es el Dios que dice: yo recuerdo y recompenso.
Quédese en pie, ya terminamos. Póngase en pie. Aplauda al Señor mientras se para ahí en el nombre del Señor. Apláudale mientras yo. Dile a tres personas, Dios recuerda y recompensa. Dile, no se te olvide. Dile, Dios recuerda y recompensa. Díselo de nuevo, Dios recuerda y recompensa. Por lo tanto, hoy tú no vas a bajar el nivel de tu fe. Hoy tu fe es aumentada. El verso 1 para Ezequías en el capítulo 20 es de esos momentos que los enemigos se alegran por lo que te está pasando. Pero el enemigo tuyo lo que está esperando es que tú tengas un tiempo para él disfrutar. Como tu enemigo disfruta cuando lo sueltas todo, cuando te cansas de creer, cuando le demuestras que lo que están diciendo es verdad. Esta es una mañana de reafirmar: no suelto lo que Dios me dio, cuido lo que Dios me entregó y estoy apto y preparado para la recompensa que viene de parte de Él. Quizás alguien esté esperando que tú te rindas. Haga así. No el que está a su lado. No. Esto no es para el que está a su lado ahora. Pero hágase. Alguien está esperando que tú te rindas. Tú vas a hacer. Te va a quedar esperando. El infierno, el infierno se va a quedar esperando. Ahora sí, dile a tu lado, no te puedes rendir. Dile, no te vas a rendir. Dile, el único que se va a poner contento es tu enemigo si te rinde. Alguien está esperando que tú te rindas, pero se va a quedar con los brazos cruzados. Alguien está esperando que tú te quites. Alguien está esperando que tú renuncies. Alguien está esperando que lo sueltes todo. Alguien está esperando que tú huyas, pero se va a quedar con las ganas. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nada te va a poder detener. Nada te va a poder aguantar. En el verso 1 todo estaba preparado para el final de Ezequías. El infierno preparando su escenario. Las funerarias interesadas en hacer su trabajo, pero en algunos instantes se pronunciaría una palabra que cambiaría el escenario de Ezequías. Dios le dice a Isaías, tengo una palabra. ¿Cuál es tu palabra, Padre? La palabra es que vuelva para donde, Señor, que vuelva donde mi hijo Ezequías. Olvídate de lo que él cometió, olvídate de lo que pasó, olvídate de lo que atravesó. Yo tengo una palabra, profeta Isaías, para ti, porque esta palabra va a cambiar el entorno de Ezequías. Y dice que el profeta dio un freno sorprendente. Le metieron la emergencia de parte del cielo y le dijeron al profeta, vuelve. Y dice la Biblia que antes que el profeta saliera del patio del palacio, Dios le dijo, vete donde Ezequías y dile que tengo una palabra que lo va a cambiar. Solo una palabra te va a cambiar, una palabra que lo va a transicionar. Y le dijo, dile a Ezequías que en 3 días va a poder llegar al templo de nuevo. Dije en 3 días. Dije, hoy es domingo, lunes, martes y miércoles. En 3 días profetizo que algo de Dios se desata. Algo que estaba aguantado, algo que estaba en pausa. Los diagnósticos se vuelven inoperantes en la mano de Dios. Yo suelto, oh my God, yo suelto esta palabra. Alguien lo recibe por el amor a Dios. Yo suelto esta palabra. De aquí a 3 días, de aquí a 72 horas, lo que estaba desesperadamente que tú quisieras recibir, Dios te lo entrega. Alguien lo recibe. Vamos, levante su mano. De aquí a 3 días para alguien en su casa, ahí en el hospital, ese diagnóstico de aquí a 3 días, gloria. Dios lo cambia, Dios lo transforma. Le dijo, dile Ezequías que le añado vida. Alguien diga, hoy hay añadidura, hoy te van a añadir días, hoy te añaden gozo, hoy te añaden celebración, hoy te añaden finanza, hoy te añaden salvación. Cuando hablo de añadir, hablo de cielos abiertos. En esta casa yo sé, nadie me lo tiene que decir, yo sé que los cielos están abiertos para esto, para esta hora. Y Ezequías, lo que Dios dijo a través del profeta, diga, se cumplió. Algunos pueden analizar lo que pasó antes, lo que pasó después. Yo me voy a mantener en esa palabra que Dios le dio en ese momento, y que la que Dios dio se cumplió. Y se cumplió. Vamos a dárselo fuerte al Señor. Se cumplió
Fuerte, fuerte, fuerte. Porque Ezequiel le dijo: Señor, acuérdate que he sido un hombre íntegro. Acuérdate de todo lo que he hecho. Dame por ahí el verso 2, por ahí el verso 2 de Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, verso 3: Te ruego, Jehová, que hagas memoria, que recuerdes que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Cuando tú andas de esa manera, se te da legalidad del reino, a que recibas cosas que otros no van a recibir. Cuando tú operas integridad, cuando tú operas con un corazón íntegro, puro, cuando tú has hecho lo que le agrada a Dios, cuando tú andas en verdad y en la verdad de Dios, se te da legalidad en el reino a recibir tus tesoros de parte de Dios. Es por eso que algunos de ustedes, después que alguien te dejó de ver por un año, te dicen: wow, lo que Dios ha hecho contigo, porque te han mantenido íntegro delante de Dios. Te has mantenido con un corazón limpio y tienes legalidad para decir: Dios recuerda y recompensa. Vamos a darle un aplauso al Señor. Yo abro este altar. Vamos a bautizar. Vamos a los bautismos. Vamos a los bautismos. Vamos a dárselo fuerte al Señor, pero yo abro el altar. Sumaré 3 o 4 minutos para esto. Si hay alguien en esta tarde, en esta mañana, que quiere recibir al Señor, tú necesitas a Dios. Tú necesitas ser parte de los que en ti va a haber un nuevo pacto. Yo te invito a venir al altar si te quieres reconciliar con el Señor. Ábrele tu corazón al Señor. Este es el día que Él hizo para esto. Así que ven por acá, ven. Queremos orar por ti. Te vas a reconciliar. Vas a comenzar una nueva temporada con el Señor. Quiero que usted nos ayude a orar a nosotros. Nos ayude a orar, por favor. Ahí donde usted está. Vamos, alguien le da un aplauso al Señor por esta vida. Puede aumentar ese aplauso, puede aumentar al Señor. Habrá alguien más, habrá alguien más, habrá alguien más. Se abre el altar. Alguien celebra conmigo en esta hora. Dios va a recordar y va a recompensar. Hay otra vida por acá que dice: Señor, me encuentro contigo. Alguien le da un aplauso al Señor por esta joven que dice: hoy vengo a los pies de Cristo. Habrá alguien más en su casa. 787-730-5880. Alguien diga gloria a Dios. Otra vida para Cristo que dice: yo quiero acercarme a Dios. Alguien, por favor, que celebre conmigo por estas vidas que dicen: Señor, hoy nos vamos a acercar a ti. Hoy va a comenzar una vida nueva. Hoy ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos declarando en el nombre de Jesús que algo poderoso venga, que espero por usted. Esperamos por usted en el nombre del Señor, en el nombre de... Porque eres digno de adorar. A ti la gloria, la honra y majestad. Eres digno de adorar. Cantamos santo, santo, santo es el Señor. Cantamos santo, santo, santo es el Señor. Porque eres digno. Otra vida para el Señor. Nos alegramos en esta hora. Aleluya, qué bueno. Yo les felicito. Si hay alguien más, da tiempo para que podamos incluirle en esta oración. Si algo hemos determinado, que cuando Dios puede hacer este milagro, ¿cuál es el milagro mayor que usted y yo hemos recibido? Reconocer a Cristo como nuestro Salvador y dar ese paso. Y desde hoy en adelante, Dios va a hacer cosas con ustedes tan y tan grandes. Ustedes entran en un pacto con Él. Es una promesa que está sobre ustedes. Cosas que se van a adelantar a su favor. Puertas que habían estado cerradas. Luchas. Momentos de dolor. ¿Y cuánto le pedías a Dios? Señor, ¿cuándo tú vas a hacer? ¿Cuándo podré ver lo que tú has dicho desde que yo era niño?
desde aquellos tiempos donde había inocencia, y te llegó el tiempo. Te llegó el tiempo de que comenzarás a experimentar unos cambios radicales, de tal manera que tú estás aquí hoy y te veré en un tiempo declarando una palabra sobre algo de libertad, una palabra de cambio. Tú vas a ser la mayor evidencia de que Dios es un Dios que cambia. Vas a ser la mayor evidencia de que Dios es un Dios que cambia al ser humano. Vamos a darle un aplauso al Señor por esta otra vida. Vamos, dárselo fuerte al Señor. Van a ser ustedes cambios, agentes de cambio, transformadores. Y en el nombre de Jesús quiero que repitan esta oración. Muy sencilla. Algo va a ocurrir en su vida. Va a haber un de repente para ustedes. Padre eterno, digan conmigo, Padre eterno, en esta hora reconocemos a tu Hijo como nuestro Rey y Señor. La sangre de Jesucristo perdona nuestros pecados, nos limpia de nuestros errores, se lleva todo el pasado. Y desde hoy en adelante yo te quiero servir y me quiero convertir en lo que dice tu palabra. Soy una nueva criatura en ti. Escribe mi nombre. Dígalo, escribe mi nombre en el libro de la vida y dame fuerzas para continuar y servirte hasta que Cristo venga. Espíritu Santo, ahora mismo tú los sellas ahora mismo. Son sellados, son las arras, son la confirmación. Es una gracia especial. Es el poder del Espíritu. Es la promesa que vuelve. Hija querida, escucha esto, hija. Deja que me mire ella. Lo que estabas esperando. Lo que estabas esperando. Los próximos días Dios va a comenzar a abrir puertas, a tocar un corazón específico. Pensaste que Dios se había olvidado. Hubo un momento que pensaste que Dios se había olvidado. Señor, ¿por qué con otros y conmigo no? Porque hay liberación para otros y para mí no. Porque veo la gente bien y como que piso y no arrancó. Dios dice, hoy es el comienzo, hoy es el día que comenzará una restauración que se va a notar. Lo que ocurrió, ocurrió. Lo que va a ocurrir es lo importante del Espíritu ahora. Y te toca, levanta tu mano, te toca más. Te toca más. Tú vas a amar. Reboseta. Recibe poder. Poder. Alguien diga gloria a Dios, poder. Yo declaro que no hay nada. Yo cancelo todo aquello que lanzaron contra ti. Todo lo que lanzaron contra ti. Todo. Ahora declaro inoperante todo poder antagónico en el nombre de Jesús. Alguien da un grito de victoria porque hay algo que se está formando en ella ahora mismo. Vamos de gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Más de Dios, más de Dios. Digno de adorar, a ti la gloria, la honra y majestad. Eres digno de adorar. Cantamos santo, santo, santo es el Señor. Cantamos santo, santo, santo al que fue, que es y que vendrá, el alfa y omega. Tú me asombras, Dios, me asombras, Dios. Al Rey sentado en majestad, sea la gloria a ti por siempre. Tú me asombras, Dios, me asombras, Dios. Vamos a adorar al Señor, en el nombre de Jesús. Al que fue, que es y que vendrá, el alfa y omega. Tú me asombras, Dios, me asombras, Dios. Al Rey sentado en majestad, sea la gloria a ti por siempre. Tú me asombras, Dios, me asombras, Dios.
porque eres digno, digno de adorar, Jesús. A ti la gloria, la honra y majestad. Eres digno, digno de adorar. Cantamos santo, santo, santo es el Señor. Cantamos santo, santo, En el nombre de Jesús. santo es el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Todos los que se van a bautizar, los que no han pasado, sé que hay algunos que han pasado ya por los diferentes lados. Si alguien me puede avisar si ya están todos, o por favor, los que se van a bautizar. Mujeres, las mujeres a mi lado derecho, que sería su izquierdo. Las mujeres que se van a bautizar por este lado. ¿Dónde está Ron? Ron, levanta tu mano por allá. Y los hombres que se van a bautizar por mi mano izquierda, que sería su derecha, por este lado, por acá. Por favor, que es su tiempo de bendición, de bautismo. Aleluya. Y mientras esto ocurre, hay una reconciliación. Reconciliación desde Bayamón. Elena Cordero Pacheco. Alguien da gloria a Dios. Alguien se reconcilia. Y también desde Bayamón, Gladys Chinea también se reconcilia. 2 vidas más para Cristo. ¿Alguien celebra eso? Esa es la parte más importante, hermano. Los códigos y toda esta cuestión, eso es buenísimo, pero esta es la parte de fundamento. Cuando hay una palabra que puede llegar al corazón y alguien puede hacer lo que hicimos en algún momento, recibir al Señor. Para ellos también Dios le dice: recuerdo y recompenso. Vuelvo y repito, todos los que se van a bautizar, los varones por este lado, mi mano izquierda, que sería su mano derecha, y las mujeres, las hermanas que se van a bautizar, sería por este lado, a mi mano derecha, que sería su mano izquierda. Este es un tiempo hermoso de celebración también, de afirmación en el bautismo, en las aguas. Muchos de los que pasamos por esto recordamos todavía ese tiempo extraordinario de parte de Dios. Así que entiendo que deben estar en la preparación. Si me dan un aviso, por favor, cuando vaya a ocurrir. Si puede ser parte de esta experiencia, hermano, quédese. Les recuerdo que mañana hay culto de oración a partir de las 7:30 de la noche. Venga, porque los lunes están siendo unos lunes extraordinarios de parte de Dios. Mañana lunes, culto de oración aquí. El miércoles en la mañana el tabernáculo de oración a partir de las 9 de la mañana hasta las 11. Tiempo también de oración, de intercesión, de búsqueda a Dios. Siempre hay una reflexión, una palabra. La intención es orar, interceder por tantas personas que necesitan. Eso es el miércoles en la mañana. Y el miércoles en la noche nuestro culto también de alabanza, adoración, de enseñanza. Aquí a partir de las 7:30. Venga junto con su familia, que sabemos que será un gran tiempo. Y este próximo fin de semana, viernes, sábado y sábado será el evento aquí en la casa, donde habrá bajo el tema evangelismo profético. Venga, va a ser un tiempo muy poderoso. 2 vidas más para Cristo, que bueno es el Señor. Si alguien de los diáconos puede, qué bueno, les felicito a ambas, qué bendición, gloria a Dios. Evangelista Samuel, venga por acá, por favor. Llega la oración ahí para que ellas reciban al Señor en su corazón. Qué hermoso. Así que este viernes a partir de las 7 de la noche y el sábado a partir de la 1 de la tarde. Este es un evento que es libre de costo, que usted puede invitar a otras personas para que sea partícipe de la experiencia. Va a estar el apóstol y profeta Ronnie Chávez con su equipo de trabajo, gente de Dios, gente que Dios utiliza en esta área muy poderosa, y nosotros vamos a ser parte de esta experiencia que Dios le ha placido que sea en este lugar, en este santuario. Eso es viernes 7 de la noche, sábado 1 de la tarde, y el domingo estará predicando el apóstol y profeta Ronnie Chávez a partir de las 10 de la mañana en nuestro culto
impactando a las naciones. Siempre es una bendición estar en la casa, siempre es una bendición poder recibir fuerzas nuevas y poder recibir estas vidas para Cristo. Qué hermoso es el Señor. Declaramos tu bendición sobre ellas, Señor. Declaramos que tu grandeza, que tú comienzas a hacer cosas poderosas en su vida, Dios. A su edad, tú comienzas a hacer cosas extraordinarias. En el nombre de Jesús decimos amén. Queremos por un milagro para ellas. Creemos por un milagro para su familia. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias a los que nos están viendo a través de CTN Internacional, a través de las redes sociales. Ya en unos instantes vamos a estar llevando a las aguas, bautismos en las aguas, a un grupo de hijos de esta casa que han pasado por el proceso de discipulado, de enseñanza y preparados para el bautismo en las aguas. Y es un tiempo que no sé si usted recuerda cuando usted tuvo esta experiencia magnífica, extraordinaria. Es un mandato bíblico, es un mandato del Señor. Así que nosotros en esta casa seguimos creyendo que el bautismo en las aguas es bíblico y también es sumamente importante. Damos gloria al Señor. Si están preparados, me dejan saber. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En lo que nos preparamos, vamos a cantar, vamos a adorar al Señor. En lo que se preparan para el bautismo. Cantamos santo, santo, santo es el Señor, porque eres digno, digno de adorar. A ti la gloria, la honra y majestad. Eres digno, digno de adorar. Cantamos santo, santo, santo es el Señor. Cantamos santo, santo, santo es el Señor, porque eres digno, digno de adorar, mi Jesús. A ti la gloria, la honra y majestad. Eres digno, digno de adorar. Cantamos santo, santo, santo es el Señor. Cantamos santo, santo, santo al que fue, que es y que vendrá, el alfa y omega. Tú me asombras, Dios, me asombras, Dios. Al Rey sentado en majestad, sea la gloria a ti por siempre. Tú me asombras, Dios, me asombras, Dios. Al que fue, que es y que vendrá, el alfa y omega. Tú me asombras, Dios, tú me asombras, tú me asombras, Dios. Al Rey sentado en majestad, sea la gloria a ti por siempre. Tú me asombras, Dios, me asombras, Dios, porque eres digno, digno de adorar. A ti la gloria, la honra y majestad. Eres digno, digno de adorar. Cantamos santo, santo, santo es el Señor. Cantamos santo, santo, santo es el Señor. Cantamos santo, santo, santo es el Señor. Cantamos santo, santo, santo es el Señor.
Yo te rindo mi corona, postrado ante tu majestad. Que mi alabanza hoy te exalte. Yo canto santo, santo, santo es el Señor. Comenzamos los bautismos en esta hermosa tarde y comenzamos con los varones. Y en este momento se bautiza José Ayala. Vamos a esperar que el señor director ponga en pantalla no a mí, no a los bautizados, a los que se van a bautizar. Mírenlos ahí, den un aplauso al Señor, a los diáconos Ricardo y Vélez. Amén. Precioso el Señor. Y recibimos ahora a Joshua Félix. Denle un aplauso al Señor por Joshua. Gracias, Jesús. Llénanos, Señor. Y comenzamos el grupo de las mujeres con Elsie Rivera. Denle un aplauso al Señor por la vida de Elsie. Amén, aplauso. Gracias, Señor, por la vida de Elsie. Recibimos ahora a la hermana Nancy Bataglia. Santo, santo, santo es el Señor. Gracias, Jesús. Denle un aplauso al Señor. Qué hermoso el Señor, qué hermoso.
Ahora vamos a recibir a Jessica Otero. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida de tu hija. Gracias, Señor, gracias, Señor. Vamos a recibir ahora a una niña, es la nieta de Tere, nuestra diaconisa. Se llama Génesis Grullón. Gracias, Señor, por tu hija. La bendecimos en tu nombre, Jesús. Y culminamos el grupo de bautizados de esta tarde con Nancy Soto. Denle un aplauso a Nancy. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor, por tu hija. De un aplauso, 7 vidas se bautizaron hoy. Continuamos clase el próximo domingo, así que no se quede, los que no se han bautizado, los que no han tomado el discipulado, 9:30 de la mañana en el salón para los nuevos. Amén. Le bendecimos. Póngase en pie en esta hora. Despedimos a esta hermosa audiencia que se mantuvo. Recuerde 787-730-5880, el número que usted puede llamar para oración. Les bendecimos y los esperamos acá en la semana. En el nombre de Jesús, un aplauso. Despedimos a la audiencia en el nombre de Jesús. Este grupo hermoso que se pudo bautizar. Dios es bueno. Seguimos orando por nuestros apóstoles en los días que aún les quedan por regresar a Puerto Rico. Seguimos cubriendo en oración y en bendición como corresponde. Así que declaramos en el nombre de Jesús que Dios nos lleva con bien. Levante su mano hasta nuestros hogares, la cobertura de Dios, su cuidado. Él sigue siendo nuestro amparo y nuestra fortaleza, y que Él hace memoria de todo lo que tú haces para bendecir a otro y te va a recompensar en el nombre de Jesús. Y decimos amén, amén. Y declaro sobre ti, tu familia, que desde hoy esta será la mejor semana de tu vida en el nombre de Jesús. Y decimos amén.